La sorpresa era para mí. Las 7:14 de la mañana del 19 de diciembre. Recuerdo la hora porque la miré en el andén de la estación de Valencia Joaquín Sorolla mientras esperaba que abrieran las puertas del AVE. Mi madre llevaba 4 días ingresada por una neumonía que al principio los médicos habían quitado importancia y que luego, sin avisar, se había complicado durante el fin de semana. Marcos no había podido venir. Tenía la fiesta de la empresa esa semana, luego una presentación ante el consejo. Luego algo más que ya no recordaba porque las excusas de Marcos empezaban a parecerse entre sí como las páginas de un mismo libro leído demasiadas veces. No le reproché nada. Eso era lo mío, no reprochar. Coger la maleta, subirme al tren, llamar a la enfermera de guardia para preguntar cómo había pasado mi madre la noche y hacer todo eso sin hacer ruido. 11 años de matrimonio me habían enseñado que los reproches no cambiaban nada, que las conversaciones difíciles siempre se posponían para un momento mejor que nunca llegaba, y que era más fácil resolver las cosas yo sola que esperar a que Marcos encontrara hueco en su agenda para sentarse a escucharme. El tren salió puntual. Me senté junto a la ventanilla y estuve mirando los campos de naranjos hasta que la luz del amanecer los tiñó de un color entre amarillo y gris que me pareció extrañamente hermoso. Saqué el móvil para revisar los mensajes. Había uno de Alicia, mi mejor amiga, preguntando cómo estaba mi madre. Había uno de la clínica dental recordándome una revisión. Y había uno de la gestoría Alcántara, que era como parecía guardado en mi teléfono el despacho que gestionaba el patrimonio del fondo familiar, con el asunto, recordatorio reunión trimestral pendiente de confirmación de fecha. Lo leí, escribí una respuesta corta. La confirmo la semana que viene. Y guardé el móvil en el bolso. Era un mensaje como otros 100 que había recibido en 11 años. Rutinario, invisible para cualquiera que lo hubiera visto pasar por encima de mi hombro. Mi madre había dormido bien. Eso me dijo la enfermera cuando llamé desde el taxi que me llevaba desde Atocha hasta casa. La fiebre había bajado por fin, y el médico responsable esperaba darle el alta en 3 o 4 días y seguía mejorando. Llegué al piso, deshice la maleta, me duché y me senté en el borde de la cama con el pelo todavía húmedo, pensando qué hacer con el resto de la tarde. Marcos estaría en la oficina hasta las 7 u 8. La fiesta de empresa era esa noche, en el Hotel Palacio de Los Ángeles en el centro. Me lo había mencionado 2 semanas antes de pasada, como quien menciona que tiene que ir al dentista. Fue entonces cuando se me ocurrió, una cosa pequeña, sin importancia aparente, presentarme en la fiesta, hacerle una sorpresa. Habíamos pasado 11 días sin vernos apenas, sin más contacto que mensajes cortos y llamadas de 5 minutos entre reunión y reunión, y yo echaba de menos algo tan simple como estar en el mismo sitio que él. No echaba de menos nada grandioso, solo eso, el mismo sitio. Llamé a Alicia para contarle el plan. Ella se rió con esa carcajada suya que siempre sonaba como si encontrara el mundo más divertido de lo que era, y me dijo que era una idea preciosa, que Marcos iba a alucinar al verme que me pusiera el vestido azul. Me puse el vestido azul, me recogí el pelo, me miré en el espejo del recibidor y pensé que 11 años y 42 cumpleaños recién cumplidos me sentaban bastante bien en realidad. Cogí el abrigo largo, el bolso pequeño de mano donde siempre llevaba, entre otras cosas, un USB negro del tamaño de un pulgar, que ya explicaré por qué, y salí a la calle a coger un taxi. Eran las 9 menos cuarto cuando el taxi paró frente al hotel. La fachada estaba iluminada con luces blancas y en la puerta había un pequeño cartel con el logo de Vertax Soluciones, la empresa donde Marcos llevaba 6 años trabajando, los últimos 3 como director de desarrollo de negocio. Lo había visto escalar esa empresa peldaño a peldaño. Había celebrado con él cada ascenso, había escuchado con paciencia infinita cada presentación que ensayaba en el salón de casa, cada conflicto con algún compañero, cada estrategia que pergeñaba en voz alta mientras yo cocinaba y asentía desde la cocina. Sabía más de Vertax Soluciones de lo que él jamás habría imaginado, pero eso también lo explicaré después. Le dije al portero que era la mujer del director de desarrollo de negocio y que quería darle una sorpresa. El hombre sonrió, me dio paso sin pedir mi invitación y me indicó que el salón principal estaba al fondo del pasillo pasadas las escaleras. Caminé despacio. El hotel olía a pino y a velas con aroma cítrico, ese olor genérico de las celebraciones de empresa en diciembre que siempre me ha resultado vagamente triste.
como si la alegría necesitara ser manufacturada y envasada para poder existir. Oía música, conversaciones, el tintineo de copas de vino. Me detuve en el umbral del salón. No los busqué activamente. No tuve que hacerlo. El salón era grande, pero Marcos era alto y llevaba el traje gris que yo misma había llevado a la tintorería la semana anterior antes de irme a Valencia. Lo encontré con los ojos en 3 segundos. Estaba de espaldas a la puerta, junto a uno de los ventanales que daban al jardín interior del hotel, y frente a él, con las manos apoyadas ligeramente en su pecho, estaba una mujer de cabello oscuro recogido, vestida de negro, que cerraba los ojos en el momento exacto en que sus labios se encontraban con los de mi marido. Me quedé quieta. No grité. No entré corriendo. No hice ninguna de las cosas que quizás esperaría que hiciera una mujer que acaba de ver eso. Me quedé en el umbral el tiempo suficiente para procesar lo que estaba viendo, con la misma claridad fría con la que uno procesa un diagnóstico médico que ya en el fondo esperaba. No era un beso torpe. No era la clase de beso que alguien podría explicar después como un malentendido o un momento de debilidad. Era el beso de 2 personas que llevan tiempo haciéndolo. Tenía la comodidad de lo repetido. Y entonces la reconocí. No a ella en persona, no la había visto nunca, pero el giro de su perfil cuando se separaron, la forma en que él le dijo algo al oído y ella sonrió con esa sonrisa pequeña y segura de quien sabe exactamente dónde está parada, me bastó para girarme hacia el cartel de la entrada donde aparecían los nombres del equipo directivo de Vertax Soluciones que habían organizado la gala. 4º nombre de la lista: Elena Vidal Herrero, directora general, la jefa de Marcos. La mujer que había firmado su último contrato de renovación. La mujer cuyo nombre yo había leído 3 meses antes en las actas de la última reunión del Consejo de Administración de Vertax Soluciones junto al mío, aunque el mío no aparecía bajo mi nombre, sino bajo el de la Fundación Montero. Me vi la vuelta. Crucé el pasillo, salí por las puertas del hotel, y en la acera con el frío de diciembre de Madrid cerrándose sobre mis hombros como una mano, saqué el móvil y marqué el número de Rodrigo Salas, el abogado de la familia desde hacía 22 años. Era las 9:15 de la noche. Rodrigo contestó al tercer tono. «Rodrigo», dije, y mi voz sonó igual de tranquila que si estuviera confirmando una reserva de restaurante. «Necesito que mañana a primera hora revisemos el estado del fondo, y necesito que me prepares los documentos para iniciar un proceso de separación de bienes bajo el régimen de gananciales. Esta noche». Hubo una pausa breve al otro lado. «Lucía», dijo Rodrigo, «¿estás bien?» «Oh, estoy perfectamente», respondí. «¿Puedo ir ahora a tu despacho o prefieres que hablemos mañana a las 8? «Voy abriendo», dijo. Cogí un taxi a la esquina. Durante el trayecto al despacho de Rodrigo no lloré. Miraba las luces de Madrid pasar al otro lado de la ventanilla, la gran vía iluminada, los puestos de castañas, los grupos de gente con bufandas y bolsas de compras navideñas. Y pensaba en una cosa extraña. Pensaba en mi padre. En la tarde de otoño en que me senté a su lado en el despacho de Rodrigo, con 19 años recién cumplidos. Mientras él me explicaba con paciencia y cuidado lo que significaba heredar el 34% de una empresa que en ese momento yo apenas entendía. «Esto no es tuyo para gastarlo, Lucía», me había dicho. «Es tuyo para protegerlo. Y para protegerlo, a veces tendrás que guardarlo en silencio». Lo había guardado en silencio durante 22 años. Durante 11 de ellos, mientras estaba casada con un hombre que trabajaba para esa misma empresa sin saberlo. Esa noche Marcos me llamó 3 veces. No contesté ninguna. Lo que Marcos no sabía, que yo ya sabía. El despacho de Rodrigo olía a papel viejo y a café recalentado, ese olor que tienen los lugares donde se resuelven los problemas serios de la gente, donde las vidas se reorganizan sobre una mesa y se firman con bolígrafo. Llegué a las 10:45. Rodrigo había encendido la lámpara del escritorio y tenía ya sobre la mesa una carpeta marrón que yo reconocí porque era la misma que había visto otras veces, la del fondo, Fundación Montero, con el logo discreto en la esquina inferior izquierda. Me senté. Me quité el abrigo. Acepté el café que me ofreció, aunque no tenía frío. «Cuéntame», dijo Rodrigo. Se lo conté sin adornos. El hotel, el salón, el ventanal, el beso. La cara de Rodrigo no cambió mientras escuchaba,
porque Rodrigo llevaba 30 años siendo abogado de familia y había escuchado versiones de esta historia más veces de las que yo querría imaginar. Cuando terminé de hablar, él juntó las manos sobre la mesa y me miró con esa expresión suya de médico que ya tiene el diagnóstico claro y está eligiendo las palabras. ¿Quieres separación o quieres divorcio?, preguntó. Divorcio, dije. Pero necesito que antes de cualquier movimiento visible esté blindada la posición del fondo. Que no haya ninguna interpretación posible de que los activos del fondo forman parte de la sociedad de gananciales. Rodrigo asintió lentamente. En principio ya está protegido. El fondo existía antes del matrimonio y nunca se consolidó como bien ganancial, porque nunca lo declaraste como tal en ningún documento firmado durante la unión. Pero tienes razón en que conviene revisarlo ahora antes de que empiece el proceso. ¿Marcos sabe de la existencia del fondo? No, dije. Y luego porque la verdad merecía ser dicha completa. O quizás sí, pero nunca me lo ha preguntado directamente y yo nunca se lo he explicado. Rodrigo me miró un segundo más de la cuenta. No dijo nada sobre eso. Era demasiado buen abogado para hacer comentarios sobre decisiones que sus clientes ya habían tomado hace años. Trabajamos hasta la 1 de la mañana. Cuando salí del despacho llevaba bajo el brazo una copia del estado actual del fondo, un borrador de la demanda de divorcio que Rodrigo iba a ultimar con su equipo a lo largo del día siguiente y una hoja de ruta clara para las próximas semanas. En el taxi de vuelta a casa, me recliné contra el respaldo y cerré los ojos. No para dormir, para pensar. 11 años. Ese era el número que seguía apareciendo como un denominador que no cambiaba por mucho que cambiaran los otros factores de la ecuación. 11 años en los que yo había aprendido a moverme alrededor de la vida de Marcos como si mi espacio natural fuera el margen y el centro fuera suyo por derecho propio. Había dejado mi trabajo en el departamento de comunicación de la consultora donde había pasado 5 años porque cuando Marcos recibió el primer ascenso en Vertax fue él quien sugirió, con una suavidad que en aquel momento yo tomé por consideración, que quizás era buen momento para que yo explorara otras cosas, para que tuviéramos más flexibilidad en casa. Yo lo había interpretado como un gesto de confianza en mí. Tardé años en entender que era un gesto de confianza en él, en su propia necesidad de ser el que llenaba el espacio. Llegué a casa. Las luces estaban apagadas. Marcos no había vuelto todavía, aunque eran más de la 1. No me preocupé por eso. Entré en el dormitorio, me cambié y luego fui al salón. Abrí el cajón de la mesilla auxiliar junto a mi sillón de lectura y saqué la pequeña caja metálica donde guardaba el USB. Negro, del tamaño de un pulgar, sin ninguna etiqueta. Lo había llevado siempre en el bolso durante los últimos años, no por paranoia, sino porque había aprendido de Rodrigo que los documentos importantes conviene tenerlos cerca. Dentro de ese USB estaban las escrituras del fondo, los estatutos de la Fundación Montero, los últimos 3 años de actas del Consejo de Administración de Vertax en las que yo aparecía como representante votante del fondo, y una copia de la carta que mi padre me había escrito 6 meses antes de morir. La carta decía, entre otras cosas: cuando el momento llegue, Lucía, confía en Rodrigo y en los números. Los números no mienten, las personas a veces sí. Dejé el USB sobre la mesilla y apagué la luz. Marcos llegó a las 2:30. Lo oí quitarse los zapatos en el recibidor, abrir el grifo de la cocina, cerrar el armario del baño. Se metió en la cama intentando no hacer ruido, lo cual era una consideración nueva que yo noté mentalmente con la misma frialdad con que uno anota una anomalía en una hoja de cálculo. Fingí que dormía. Él tardó 20 minutos en conciliar el sueño. Yo no dormí en toda la noche. A las 7 de la mañana me levanté. Hice café y me senté a la mesa del comedor con la taza y el móvil. Había 3 mensajes de Marcos enviados la noche anterior. El primero a las 9:22 preguntando a qué hora llegaba yo de Valencia. El segundo a las 11 menos cuarto diciendo que la fiesta estaba siendo un poco larga. El tercero a la 1:10, un simple durmiendo ya. No había rastro de angustia en ninguno de los 3, ninguna pregunta extraña, ningún ¿estás bien? O Marcos no sabía que yo había estado en el hotel esa noche, o lo sabía y había calculado que yo no había visto nada. En cualquiera de los 2 casos era una información útil. Marcos bajó a las 8:30 con esa expresión levemente culpable que uno tiene cuando llega tarde a casa y no ha dado explicaciones. Me encontró sentada con el café mirándolo entrar a la cocina. «¿Llegas pronto?», dijo, y su voz era perfectamente normal,
lo cual me confirmó que no sabía que yo había estado en el hotel. «Llegué ayer por la tarde», dije. «Cogí el AVE de las 4». Hubo una pausa, corta, casi imperceptible. «¿Y no me dijiste nada?» «Quería darte una sorpresa». Le sostuve la mirada. «Pero al final me quedé dormida aquí esperándote y no tuve energías para ir a buscarte». Marcos asintió. Se sirvió café. Me preguntó por mi madre. Le conté lo de la fiebre, bajándolo del alta probable en 3 días. Hablamos durante 10 minutos, como si fuéramos 2 personas perfectamente normales, tomando café en una mañana perfectamente normal. Y mientras hablábamos, mientras yo respondía sus preguntas y él asentía y ponía cara de alivio por lo de mi madre, yo pensaba en una sola cosa. En el momento en que tendría que decidir si lo enfrentaba antes o después de que Rodrigo completara los documentos. Lo decidí antes de que Marcos terminara su segunda taza. Fui al dormitorio, cogí el sobre que había preparado a las 6 de la mañana mientras él dormía, un sobre blanco normal de los de las cartas sin membrete, y volví al comedor. Lo dejé sobre la mesa entre su taza y la mía sin decir nada. Marcos lo miró. Luego me miró a mí. «¿Qué es esto?» «Ábrelo». Lo abrió. Leyó en silencio. Era solo una página, la solicitud de inicio de procedimiento de divorcio de mutuo acuerdo, con mi firma ya estampada en la parte inferior y una nota de Rodrigo al margen con su número de contacto, para que la parte contraria pudiera llamar cuando estuviera lista para coordinarse. Marcos dejó el papel sobre la mesa. Se pasó una mano por el pelo. Luego levantó los ojos y me miró con esa expresión que yo había visto otras veces, no en este contexto, sino cuando algo en el trabajo se torcía y él necesitaba tiempo para encontrar el ángulo correcto. Una expresión calculadora, disfrazada de sorpresa. «Lucía», dijo. Y en ese nombre había un mundo entero de cosas que él no decía, pero que yo llevaba escuchando 11 años. La ligera condescendencia, la paciencia de quien explica algo a alguien que no ha entendido bien, la suavidad estudiada. Últimamente he estado muy estresado. En el trabajo hay cosas muy complicadas. Ahora mismo hay una operación que llevamos meses preparando y yo... «No te he preguntado por qué», dije. Se detuvo. «Solo te he dejado el papel», continué. «El teléfono de Rodrigo está a la esquina. Cuando hayas hablado con tu abogado, que le llame». Me levanté, recogí mi taza, la llevé al fregadero. Marcos no se movió de la silla. Cuando me giré para coger el bolso, vi que seguía mirando la página con una expresión que era nueva en su cara y que tardé un momento en identificar. Era la expresión de alguien que acaba de darse cuenta de que la conversación no va a ir como había ensayado. «¿Qué operación?», dije desde la puerta. Marcos me miró. «Has dicho que hay una operación complicada en el trabajo». Sostuve el bolso contra el cuerpo. «¿Cuál?» «Una reestructuración de socios», dijo después de un segundo de duda. «Nada que te incumba». Asentí. No dije nada más. Salí al recibidor, cogí el abrigo y cerré la puerta del piso con la misma suavidad con la que había cerrado muchas otras puertas en 11 años, sin dar un portazo, sin hacer ruido, sin dejar que nadie supiera exactamente cuánto pesaba aquello que acababa de cruzar. La reestructuración de socios, que Marcos consideraba que no me incumbía, era, según las actas que yo había leído 3 meses antes, una propuesta para modificar los estatutos de Vertax Soluciones, de manera que la participación de fondos externos minoritarios quedara diluida por debajo del umbral de veto. La Fundación Montero, con su 34%, era el único fondo externo con capacidad real de bloquear esa operación. Marcos no sabía que su mujer era ese obstáculo, y Elena Vidal, que había firmado la propuesta junto a él, tampoco. Lo que ninguno de los dos sabía era que yo llevaba 2 semanas sabiendo lo que estaban planeando. La mujer al otro lado de la mesa. La reunión del Consejo de Administración de Vertax Soluciones estaba convocada para el 12 de enero, un martes a las 10 de la mañana, en las oficinas centrales de la empresa en el barrio de Salamanca. La había convocado yo, aunque la citación oficial la había enviado el secretario del Consejo bajo la fórmula estándar a petición de uno de los socios con participación superior al 25%. Se convoca reunión extraordinaria del Consejo de Administración para tratar asuntos de especial relevancia para la estructura societaria de la empresa. Ningún nombre, solo la fórmula. Rodrigo me había aconsejado mantener el anonimato hasta el último momento posible. Una vez que se sepa quién eres, me había dicho en una de nuestras reuniones de las últimas semanas,
con su taza de café en la mano y ese tono suyo de explicar cosas que son al mismo tiempo obvias y necesarias de explicar. Van a tener tiempo de preparar una respuesta. Ahora mismo su único movimiento es no saber qué esperar. Eso vale más que cualquier argumento legal que puedas presentar en la reunión. Tenía razón. Así que durante las 3 semanas que pasaron entre aquella mañana en el comedor y el 12 de enero, me moví con la misma discreción con la que siempre me había movido, solo que ahora la discreción tenía un propósito diferente al de costumbre. Ya no era el silencio de quien no sabe qué decir, era el silencio de quien sabe exactamente lo que va a decir y está eligiendo el momento. Marcos y yo no nos vimos mucho durante esas semanas. Él se había mudado de forma no del todo explícita a casa de sus padres en Majadahonda, aunque dejó la mayor parte de su ropa en el armario del piso y seguía recibiendo el correo en nuestra dirección. Su abogado contactó con Rodrigo el 22 de diciembre, 4 días después de que yo dejara el sobre la mesa. La conversación, según me contó Rodrigo después, fue educada y cautelosa, lo cual en lenguaje de abogados significa que la otra parte todavía estaba intentando entender qué terreno pisaba. Lo que sí ocurrió durante esas semanas fue que recibí el 28 de diciembre una llamada de un número que no reconocí. Contesté. ¿Es usted Lucía Montero?, dijo una voz de mujer. Voz segura, bien modulada, la clase de voz que se aprende en presentaciones ante inversores. Soy yo, dije. Soy Elena Vidal, dijo la voz. Creo que deberíamos hablar. No me sorprendió que me llamara. Lo que me sorprendió fue que me llamara tan pronto, lo cual significaba que Marcos le había contado algo. No, todo eso quedó claro en los primeros 30 segundos de conversación, pero sí suficiente para que ella supiera que la mujer de Marcos existía y que quizás era relevante para lo que estaba ocurriendo. Lo que no le había contado, o lo que ella fingía no saber, era el porqué real de mi relevancia. No tenemos nada de qué hablar, Elena, dije. Entiendo que estés molesta, respondió ella con esa suavidad cuidada de quien ha gestionado conflictos de recursos humanos y sabe que hay que empezar reconociendo el daño antes de pivotarlo. Pero hay cosas que quizás no tienes claras sobre la situación sobre Marcos y sobre mí, y creo que si hablamos... Lo que tenía que ver ya lo vi, dije, y lo que necesito saber lo sé. Gracias por llamar. Colgué. Guardé el teléfono en el bolso junto al USB negro y volví a la lectura que había interrumpido el informe de auditoría interna que un miembro del consejo, el único que me conocía en persona, don Aurelio Fuentes, que había sido amigo de mi padre durante 40 años, me había enviado discretamente la semana anterior. El informe detallaba una serie de movimientos en las cuentas de la empresa durante los últimos 18 meses, que vistos en conjunto, configuraban un patrón. Transferencias entre filiales que reducían artificialmente el valor contable de las participaciones externas. Contratos de asesoría firmados con sociedades vinculadas a la dirección, y una propuesta de ampliación de capital que, de aprobarse en la reunión de enero, habría diluido el porcentaje de la Fundación Montero del 34% al 19%, perdiendo con ello la capacidad de veto. No era una operación improvisada. Llevaba al menos 18 meses en marcha. 18 meses atrás, Marcos y yo todavía tomábamos café por las mañanas y hablábamos de hacer un viaje a Portugal en verano. El 12 de enero amaneció frío y despejado, con esa claridad azul de invierno madrileño que hace que las cosas parezcan más nítidas de lo que son. Me vestí con calma el traje gris marengo que había comprado en noviembre y que todavía no había estrenado los zapatos de tacón bajo que me permitían estar de pie horas sin perder la concentración, en las piernas el pelo recogido. Me miré en el espejo y pensé que me parecía a mi padre en una forma que nunca había reconocido de joven. Esa quietud en la cara, esa ausencia de urgencia visible, que no es indiferencia, sino control. Rodrigo me esperaba abajo con su coche. Durante el trayecto no hablamos mucho. Repasamos en voz alta una última vez el orden de los puntos del orden del día, los documentos que presentaríamos y en qué secuencia quién hablaría primero y quién respondería las preguntas. Rodrigo tenía a 2 colaboradores suyos esperándonos ya en el edificio de Vertax, con el dossier completo fotocopiado para cada miembro del consejo. Entramos por la puerta principal a las 9:45. La recepcionista nos miró con la amabilidad automática de quien no reconoce a los visitantes, pero los trata bien por si acaso. Le dije mi nombre. Le dije que teníamos reunión del consejo.
Ella comprobó la lista, frunció ligeramente el ceño. Ese ceño de quien ve un nombre en la lista pero no entiende del todo su lugar en el organigrama, y nos indicó que subiéramos a la 4ª planta. La sala de juntas era grande y luminosa, con una mesa ovalada de madera clara y sillas de cuero gris. Cuando entramos ya estaban sentados 4 de los 7 miembros del consejo. Don Aurelio Fuentes, que me conocía, me saludó con un asentimiento discreto. Los otros 3 me miraron con la cortesía neutra de quien ve a alguien nuevo en un espacio conocido y aún no ha decidido qué hacer con esa información. Rodrigo y yo nos sentamos en el lado de la mesa que había quedado libre frente a la puerta. Sus 2 colaboradores se colocaron detrás con los dosieres. Marcos entró a las 10:05. Entró con la confianza de quien lleva 6 años en esa empresa y conoce cada rincón de ese edificio. Entró hablando en voz baja con alguien por teléfono, con la chaqueta bien puesta y ese aire suyo de hombre que tiene las cosas bajo control. Tardó 3 segundos en cruzar la sala con los ojos y encontrarme. Se detuvo. No fue un movimiento brusco. Fue solo una pausa, una fracción de segundo en la que el cuerpo recibió información que el cerebro todavía no había procesado. Luego siguió caminando. Se sentó 2 sillas más allá de donde me encontraba yo, al otro lado de la mesa, y mantuvo una expresión que yo reconocí. La misma que había tenido la mañana del sobre la mesa. Esa expresión de quien está recalculando en tiempo real. Elena Vidal entró un minuto después. Era exactamente como la había visto en el hotel. Alta, cabello oscuro, recogido, ropa oscura y bien cortada, una seguridad física que venía de años de saber que la gente la miraba cuando entraba en una habitación. Me vio de inmediato. Nuestros ojos se cruzaron durante un segundo, que no fue hostil ni cordial, solo informativo. Ella procesando quién era yo confirmando lo que ya sabía. Se sentó junto a Marcos. El presidente del consejo, don Ernesto Marchetti, abrió la sesión a las 10 en punto, con las fórmulas habituales. Leyó los puntos del orden del día: revisión de la propuesta de ampliación de capital, análisis de la estructura de participaciones, y punto 3, que era el que yo había solicitado incluir. Presentación de información relevante por parte de socio solicitante de la convocatoria. Antes de empezar con la propuesta de dirección, dijo don Ernesto mirando hacia mi lado de la mesa, le cedo la palabra a la representante de la Fundación Montero. Elena Vidal se giró hacia Marcos con una expresión que yo interpreté perfectamente, una pregunta sin palabras. Marcos tenía los ojos fijos en la mesa. Me puse de pie. Buenos días a todos, dije. Soy Lucía Montero Alcaide, gestora de la Fundación Montero, titular del 34% de las participaciones de Vertax Soluciones, desde hace 22 años. Posición heredada de mi padre, el señor Francisco Montero Escribano, cofundador de esta empresa. El silencio que siguió a esas palabras tenía una textura específica. Era el silencio de varias personas procesando información simultáneamente y llegando cada una a su ritmo a las mismas conclusiones. Uno de los colaboradores de Rodrigo distribuyó los dosieres. El dosier que tienen delante contiene 3 secciones, continué. La primera es el informe de auditoría externa encargado por la Fundación Montero en octubre del año pasado, que documenta una serie de irregularidades contables en las filiales de la empresa durante los últimos 18 meses. La segunda es el análisis de la propuesta de ampliación de capital presentada por la dirección, con especificación del impacto que esa ampliación tendría sobre las participaciones externas y de la ausencia de justificación económica objetiva para su implementación en este momento. La tercera sección es la comunicación formal de la Fundación Montero, expresando su voto en contra de la propuesta de ampliación y solicitando la apertura de una investigación interna independiente sobre las irregularidades documentadas. Puse las manos sobre la mesa despacio y miré a Elena Vidal. Elena Vidal me sostuvo la mirada, pero algo había cambiado en su cara. Esa seguridad sólida de hacía 10 minutos tenía ahora una pequeña grieta, una tensión en la mandíbula que yo reconocí porque la había visto en la cara de Marcos la mañana del sobre. Señora Montero, dijo Elena Vidal, y su voz seguía siendo firme. Entiendo que hay circunstancias personales que en este momento pueden estar influyendo en su lectura de la situación empresarial. Le aseguro que la propuesta de ampliación responde a necesidades reales de la compañía y no tiene ningún objetivo oculto relacionado con las participaciones de ningún socio. Me tomé un momento. Elena, dije,
Y usé su nombre de pila deliberadamente, no por intimidad, sino porque los títulos en este contexto habrían creado una distancia que no necesitaba. El informe de auditoría documenta 43 movimientos contables específicos, con fecha, importe y justificación documental. No es una lectura, son números. Señalé el dossier con un gesto breve. Si la dirección tiene una explicación para cada uno de esos 43 movimientos, este consejo está en condiciones perfectas de escucharla hoy mismo. Elena Vidal abrió el dossier. Lo miró durante 3 segundos. Lo cerró. Don Ernesto Marchetti carraspeó. Creo que lo procedente es que el Consejo estudie este informe antes de votar cualquier propuesta. Propongo aplazar la votación de la ampliación de capital hasta que tengamos una respuesta formal de la dirección a los puntos planteados. ¿Hay objeción? Nadie objetó. Lo que sí hubo mientras se levantaba la sesión y la gente recogía los papeles fue que Marco se puso de pie y durante un segundo me miró desde el otro lado de la mesa con una expresión que nunca le había visto. No era rabia, tampoco era tristeza, era algo más difícil de nombrar, algo que tenía que ver con el momento en que uno entiende que la versión de la historia que se había estado contando a sí mismo no era la historia completa. No le dije nada. Recogí mi carpeta, asentí a don Ernesto y seguí a Rodrigo hacia la puerta. Detrás de mí oí que Elena Vidal decía algo en voz baja. No me giré para escuchar, ya habría tiempo para eso. Lo que sabía desde el 4.º mes. Elena Vidal me esperaba en el pasillo. No de forma agresiva, no plantada en el centro del corredor como quien busca pelea, sino apoyada contra la pared junto a la puerta de la sala de juntas, con los brazos cruzados y la carpeta bajo el brazo, con esa postura de quien ha decidido que hay una conversación que va a tener, aunque no le apetezca. La vi en cuanto salí, y me detuve a 2 metros de ella, el tiempo suficiente para que Rodrigo, que iba a mi lado, entendiera con una mirada que esta parte la haría yo sola. Rodrigo siguió caminando. Se detuvo al fondo del pasillo junto al ascensor, a distancia de voz pero fuera del radio de la conversación. Elena Vidal me miró. Yo la miré. Era la primera vez que nos veíamos de frente en un espacio donde las dos sabíamos quién era la otra y qué papel había jugado cada una los últimos meses, o en los últimos años, según cómo se contara. De cerca, Elena Vidal era una mujer que transmitía inteligencia, antes que cualquier otra cosa. Los ojos muy atentos, la postura controlada, esa manera de mirar que tienen las personas que han aprendido a leer situaciones con rapidez y a ajustar su comportamiento en función de lo que leen. No la odié en ese pasillo. La encontré en cierto sentido más interesante de lo que habría querido. No sabía que era su mujer, dijo. Su voz era más baja que en la sala de juntas. Cuando me lo dijo, ya llevábamos 4 meses. Era, supuse, lo que ella consideraba una atenuante. Un intento de trazar una línea entre la ignorancia inicial y lo que vino después. ¿Y cuándo lo supiste?, pregunté. Hubo una pausa, pequeña pero suficiente. ¿Qué hiciste cuando supiste que era casado?, repetí, porque a veces las preguntas necesitan ser dichas 2 veces para que la otra persona entienda que no hay forma de rodearlas. Elena Vidal bajó los ojos al suelo un momento. Luego los levantó. Seguí adelante, dijo. No añadió nada más. No buscó una segunda atenuante, lo cual pensé era lo más honesto que me había dicho en los 30 segundos que llevábamos hablando. Asentí. Eso es lo que pensaba, dije. Iba a darme la vuelta cuando Elena habló de nuevo. La propuesta de ampliación no fue idea mía. Su voz había cambiado ligeramente, era más tensa, más cuidadosa, la voz de alguien que está midiendo en tiempo real las consecuencias de lo que dice. Marcos me presentó la estructura hace casi 2 años. Dijo que había una participación externa que complicaba la toma de decisiones y que si conseguíamos diluirla antes de la próxima ronda de inversión, la empresa quedaría en una posición mucho más limpia. Yo le pregunté quién era el socio externo. Me dijo que era un fondo familiar durmiente sin representación activa en el consejo. Me quedé quieta. «Un fondo familiar durmiente», repetí. Eso dijo. Pensé en las actas del consejo de los últimos años, donde la Fundación Montero figuraba con sus votos registrados en cada reunión representada por Rodrigo en mi nombre durante los años en que yo había preferido mantenerme en segundo plano
y más recientemente, en los últimos 12 meses, representada por mí directamente, pero sin presencia física. Un fondo durmiente era lo que Marcos necesitaba que Elena creyera que era. Lo que Marcos necesitaba creer él mismo, quizás. ¿Cuándo empezaste a sospechar que no era durmiente?, pregunté. Elena respiró despacio. Cuando vi el nombre en la convocatoria de hoy, Fundación Montero. Y entonces recordé tu apellido de cuando Marcos me habló de su mujer. Hace tiempo, cuando por fin me lo contó. Hizo una pausa. Llamarte el 28 fue un error. Lo hice porque pensé que quizás podíamos... No, dije. No podíais. Elena asintió. Por primera vez desde que habíamos empezado a hablar, la tensión en su mandíbula cedió un poco, no en señal de alivio, sino en señal de que había dejado de sostener algo que ya no tenía sentido seguir sosteniendo. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó. Y en la pregunta había algo que no esperaba encontrar, una preocupación genuina, no por ella misma, sino por la empresa, o quizás por ambas cosas mezcladas de una manera que ella misma no podría separar. Eso lo decidirá el comité de investigación, dije. Yo he presentado los documentos. Lo que siga a partir de ahora está en manos del Consejo. Me di la vuelta. Esta vez no me llamó. Caminé por el pasillo hacia donde Rodrigo esperaba. Afuera, a través de los ventanales del pasillo, Madrid seguía siendo Madrid, gris y nítido y frío, con el cielo de enero que parecía hecho de metal pulido. Pensé que en otras circunstancias habría sido un día cualquiera, que en otras circunstancias yo habría estado en casa, quizás leyendo, quizás llamando a mi madre, sin que nada de lo que acababa de ocurrir en esa sala de juntas tuviera ningún vínculo visible con mi vida cotidiana. Marcos me llamó esa misma tarde, 7 veces entre la 1 y las 5. No contesté. A las 5:30 me envió un mensaje. Necesito hablar contigo, por favor, no sobre lo del consejo, sobre nosotros. Le respondí una sola frase. Llama a Rodrigo para coordinar una reunión con los 2 abogados presentes. No hay ninguna otra conversación. La reunión se fijó para el 21 de enero en el despacho de Rodrigo. Durante los 9 días que pasaron entre el 12 y el 21, ocurrieron varias cosas en paralelo. El Comité de Investigación Interno de Vertax, compuesto por los 3 miembros del Consejo Independientes, se reunió 2 veces. La Dirección Jurídica Externa de la empresa solicitó acceso a la documentación completa de la auditoría. Y Elena Vidal fue suspendida de sus funciones ejecutivas de forma cautelar mientras durara la investigación, según me informó don Aurelio Fuentes en una llamada breve el 16 de enero. No me dio detalles, no necesité pedirlos. Marcos llegó al despacho de Rodrigo el 21 de enero a las 11 de la mañana. Llegó con su abogado, un hombre de unos 50 años que yo no conocía y que tenía el aspecto de alguien que preferiría estar en cualquier otro sitio. Nos sentamos, Marcos y su abogado, frente a mí y a Rodrigo, la misma geometría de siempre en estas reuniones, la mesa como frontera y como árbitro simultáneamente. Hablamos durante 2 horas. Fue una conversación legal ordenada sobre bienes gananciales y separación de patrimonios, y plazos procesales y comunicaciones a terceros. Los 2 abogados hablaban la mayor parte del tiempo. Marcos y yo hablábamos muy poco. Y en ese poco que hablamos con los abogados presentes y los documentos sobre la mesa, hubo un momento que no olvidaré. Fue cuando Rodrigo planteó la cuestión de la Fundación Montero, si Marcos tenía alguna reclamación sobre los activos del fondo en el contexto de la disolución del matrimonio. El abogado de Marcos respondió que su cliente no tenía ninguna reclamación al respecto, que reconocía que el fondo era preexistente al matrimonio y que nunca había formado parte del patrimonio conyugal. Y entonces Marcos habló directamente mirándome. «¿Sabías lo del fondo desde antes de casarnos?», dijo. No era una acusación, era una afirmación, una pregunta formulada como certeza. «Sí», dije. «¿Y en 11 años nunca me lo dijiste?» «No». Hubo un silencio. Rodrigo no intervino. El abogado de Marcos tampoco. «¿Por qué?», dijo Marcos. Era una pregunta legítima. Quizás era la única pregunta legítima que me había hecho en 11 años. «Porque mi padre me pidió que lo protegiera», dije. «Y porque pensé que el matrimonio era una razón suficiente para confiar en ti eventualmente». Fui retrasando el momento. Hice una pausa. Y luego vino un momento en que ya no hacía falta. Marcos me miró durante un segundo más. Luego bajó los ojos a la mesa.
Yo sabía que el fondo existía, dijo en voz baja. No el porcentaje, pero lo intuía. Por eso nunca pregunté directamente. El abogado de Marcos se aclaró la garganta con incomodidad. Era, supuse, información que habría preferido no escuchar de boca de su propio cliente en este contexto. Por eso, repetí yo lentamente. Tenía miedo de que si lo preguntaba, continuó Marcos, y ahora su voz tenía algo diferente, algo que no era la suavidad calculada de siempre, sino algo más cercano a la verdad de lo que él decía. De que si lo preguntaba y me lo confirmaras, iba a pasar el resto de mi vida siendo el marido de la mujer del fondo. Y yo necesitaba... Sé lo que necesitabas, dije. Y lo sabía. Lo había entendido muchos años antes de esa reunión, quizás desde el primer año de matrimonio, cuando empecé a notar la forma en que Marcos respondía cuando yo decía algo inteligente en una comida con amigos. Esa fracción de segundo de incomodidad antes de la sonrisa. La forma en que había sugerido que dejara el trabajo, la forma en que siempre explicaba mis intereses, la gestión del fondo, las reuniones con Rodrigo, los viajes a Madrid para asuntos administrativos, como cosas menores, rutinas domésticas de segundo orden. Lo había entendido y lo había dejado pasar. Ese era mi error, no el silencio sobre el fondo, sino el silencio sobre mí misma. Eso no te daba derecho a intentar desmantelarlo, dije. Marcos no respondió. Rodrigo tomó la palabra para reconducir la reunión hacia los puntos pendientes de la separación de bienes. Y la reunión continuó ordenada y fría durante 40 minutos más. Cuando salimos a la calle, el cielo seguía siendo ese azul metálico de enero. Marcos se fue en dirección contraria sin decir adiós. Yo me quedé en la acera un momento con el abrigo abrochado y el bolso contra el costado, mirando el tráfico de la calle pasar. Rodrigo salió detrás de mí. «¿Cómo estás?», preguntó. «Bien», dije, y esta vez lo decía en un sentido diferente al de aquella primera noche en el taxi de vuelta del hotel. Aquella noche, bien, había sido una respuesta de contención, un dique. Esta vez, bien, era otra cosa. Era la constatación de que el peso que había estado cargando durante 11 años, el peso del silencio, el peso de reducirme, el peso de esperar un momento de confianza que se posponía indefinidamente, ese peso ya no estaba. No porque Marcos lo hubiera reconocido, no porque nada hubiera sido reparado, sino porque yo había tomado la decisión de dejarlo. Esa noche me senté en el sillón de lectura con una copa de vino y el teléfono en silencio, y por primera vez en semanas no estuve pensando en el Consejo de Administración, ni en los documentos, ni en los plazos legales. Estuve pensando en Valencia, en mi madre, mejorando en el hospital, en Alicia, que me había llamado 3 veces esa semana y a quien debía una conversación larga. Estuve pensando en que el piso sin las cosas de Marcos era más silencioso, pero también más mío, de una manera que no había sido en 11 años. Y estuve pensando en una pregunta que todavía no tenía respuesta. ¿Qué iba a hacer con el 34% de Vertax Soluciones, ahora que ya no tenía ningún motivo para seguir siendo invisible? ¿Dejar de encajar donde nunca cabí? El divorcio se firmó el 14 de marzo. No en un juzgado porque Marcos aceptó el proceso de mutuo acuerdo que Rodrigo había propuesto desde el principio, lo cual ahorraba tiempo y la clase de exposición pública que ninguno de los dos quería. Fue en el despacho de un notario en la calle Velázquez, un hombre de pelo blanco con gafas de media luna que leyó los acuerdos en voz alta con la entonación pausada y levemente soporífera de quien ha leído esos mismos acuerdos cientos de veces en décadas de profesión. Liquidación de la sociedad de gananciales. Los bienes comunes, que no eran muchos porque ninguno de los dos había sido especialmente acumulador de cosas grandes, se repartieron sin conflicto. El piso de Madrid que habíamos comprado juntos 7 años antes, con una hipoteca que quedaba todavía a medias de amortizar, pasó a ser mío en su totalidad, a cambio de una compensación económica que Marcos recibiría a plazos. La Fundación Montero y sus activos, tal como Rodrigo había anticipado, quedaban completamente al margen del acuerdo, por ser patrimonio preexistente al matrimonio y nunca integrado en la sociedad conyugal. Marcos firmó sin mirarme. Yo firmé mirando al notario. Cuando salimos a la calle, Marcos encendió un cigarrillo. No sabía que había vuelto a fumar. Había dejado de hacerlo 4 años atrás con un esfuerzo que yo había presenciado de cerca y que en su momento me había parecido genuino. Me pregunté cuándo había empezado de nuevo, si antes o después de Elena.
Si era una de esas cosas que había ocurrido mientras yo no miraba, o una de las que había ocurrido mientras yo miraba hacia otro lado, porque era más fácil no ver. No le pregunté. Me puse el abrigo, le dije adiós y cogí un taxi. 4 días después, Marcos volvió al piso. Me lo había avisado por mensaje que necesitaba recoger el resto de sus cosas, que si podía quedar el miércoles por la tarde. Le dije que sí. Llegó puntual con 2 maletas grandes y una actitud de eficiencia práctica que reconocí como su manera de gestionar las situaciones incómodas. Moverse deprisa, hablar de lo concreto, no dejar espacio para lo otro. Estuve en el salón mientras él recorría el piso recogiendo. Oía los cajones abrirse y cerrarse, las perchas moverse en el armario, el ruido familiar e íntimo de alguien deshaciendo su presencia en un lugar donde había estado durante años. Cuando terminó, apareció en la puerta del salón con las 2 maletas a los lados y me miró. ¿Vas a quedarte en Madrid?, preguntó. Era una pregunta sin carga, o al menos eso intentaba hacer. De momento sí, dije. Asintió. Luego dijo en voz más baja, mirándome de una manera que no sé cómo describir excepto como honesta. Quizás la más honesta que habíamos tenido en mucho tiempo. Podríamos haberla hablado, Lucía. Todo esto. Lo del fondo, lo de la empresa, todo. Podríamos haberlo hablado hace años. Me tomé un momento antes de responder. Sí, dije. Podríamos haberlo hablado. Pero tú no preguntaste porque no querías saber, y yo no lo dije porque me había acostumbrado a no ocupar más espacio del que tú dejabas. Los dos elegimos el silencio. La diferencia es lo que cada uno hizo con ese silencio. Marcos no respondió a eso. Hubo un momento largo en el que se quedó quieto en la puerta del salón, con las maletas a los lados, y en ese momento largo yo vi algo que pocas veces había visto en él. La ausencia de la respuesta preparada, el lugar donde el hombre que siempre tenía el argumento correcto se quedaba sin ninguno. Luego cogió las maletas, me dijo adiós y cerró la puerta. Me quedé sentada en el sofá escuchando el ruido del ascensor bajar. Cuando el edificio quedó en silencio, noté que estaba bien. No aliviada de manera dramática, no eufórica, no triste de una manera que necesitara gestionarse. Solo bien. Como cuando uno termina de cargar algo muy pesado durante mucho tiempo y el cuerpo tarda un momento en registrar que ya no está cargando nada. El proceso con la empresa tardó 3 meses más en resolverse. El Comité de Investigación Interna de Vertax Soluciones presentó su informe el 20 de febrero. El informe confirmaba 31 de los 43 movimientos contables señalados en la auditoría de la Fundación Montero como irregulares o insuficientemente justificados. La conclusión del comité fue que la propuesta de ampliación de capital había sido diseñada sin la debida transparencia hacia los socios externos y que varios de los contratos de asesoría firmados en los últimos 18 meses presentaban conflictos de interés que debían ser analizados por la asesoría jurídica externa de la compañía. Elena Didal fue separada de su cargo de directora general el 1 de marzo, con una comunicación oficial que hablaba de reestructuración de la dirección ejecutiva, sin mencionar los motivos reales, porque así funcionan estas cosas en las empresas medianas, que prefieren el eufemismo a la transparencia cuando se trata de la propia reputación. El Consejo nombró un director general interino y abrió un proceso de selección externo para el cargo definitivo. Marcos no fue objeto de ninguna acción legal formal dentro de la empresa. Su posición como director de desarrollo de negocio quedó bajo revisión, y antes de que esa revisión concluyera, presentó su dimisión a finales de febrero. Me lo contó don Aurelio Fuentes, no con satisfacción, sino con esa neutralidad suya de hombre mayor que ha visto muchas versiones de esta historia y ya no busca en ellas ni villanos ni héroes. Lo que sí ocurrió, y esto me lo contó Rodrigo en una de nuestras últimas reuniones de seguimiento, fue que el abogado de Marcos le había preguntado si yo pensaba iniciar acciones legales adicionales relacionadas con los movimientos en la empresa. Rodrigo le respondió que la Fundación Montero daría por concluida su participación en el proceso una vez que el Consejo implementara las medidas correctoras recomendadas en el informe, y que no había ninguna intención de extender el conflicto más allá de lo necesario. Fue la decisión correcta. No porque Marcos no mereciera consecuencias más amplias, sino porque yo no me había subido a ese tren para destruir nada. Me había subido para proteger lo que era mío. Había una diferencia, y era una diferencia que mi padre habría reconocido. En abril llamé a Alicia y quedamos a comer. Hacía semanas que nos debíamos esa comida.
Fuimos a un restaurante pequeño lavapiés donde hacía años que no iba, con mesas de mármol y menú en una pizarra, y un vino de la tierra que llegó en jarras y que era exactamente lo que necesitaba esa tarde. Le conté todo el hotel, sobre la reunión del consejo, el notario en la calle Velázquez. Alicia me escuchó con los codos sobre la mesa y los ojos muy abiertos, interrumpiéndome a veces con preguntas o exclamaciones, y cuando terminé, se recostó en la silla y me miró fijamente durante varios segundos. «Llevabas 11 años siendo la socia mayoritaria de la empresa de tu marido», dijo, y él no lo sabía. «El 34% no es mayoría», dije, «pero sí es veto». «Lucía», Alicia sacudió la cabeza lentamente, «¿por qué no me lo dijiste nunca?» Era una pregunta justa. Me la hice a mí misma también porque Alicia no era Marcos. Alicia no me hacía sentir que necesitaba reducirme. Le había guardado el secreto por el mismo hábito que a todos los demás, porque guardar secretos se había convertido en mi posición predeterminada, en la forma en que yo ocupaba el mundo. Siempre en el margen, siempre detrás del cristal. «No lo sé con exactitud», dije. «Creo que me acostumbré tanto a no hablar de ello que dejó de ocurrírseme hacerlo. Y al final la persona a quien más le había ocultado las cosas era yo misma, mis propios recursos, mis propias capacidades, mi propio derecho a estar en la sala». Alicia llenó las copas y levantó la suya. «Pues ahora estás en la sala». Brindamos. El 15 de mayo asistí a la reunión ordinaria del Consejo de Administración de Vertax Soluciones, por primera vez en persona, y bajo mi propio nombre, sin representación de terceros, sin la distancia cómoda de un intermediario. Fue una reunión de trámite, en buena parte aprobación de cuentas del trimestre anterior, revisión del plan de desarrollo para el segundo semestre, presentación del nuevo director general interino. Un hombre llamado Félix Aranda, que había pasado 15 años en una empresa del sector y que me pareció competente y sin agendas ocultas, que era cuanto podía pedir en ese momento. Me senté en la misma silla que había ocupado en enero, al mismo lado de la mesa ovalada de madera clara con Rodrigo a mi derecha, pero esta vez no había ningún dossier de denuncia sobre la mesa, ninguna revelación que preparar, ninguna tensión acumulada esperando el momento de liberarse. Era solo una reunión, la primera de muchas que tendría a partir de ahora que había decidido que la Fundación Montero dejaba de ser invisible, que yo dejaba de ser invisible. Don Aurelio Fuentes me sonrió cuando entramos. Era una sonrisa breve, casi imperceptible, la clase de sonrisa que no necesita explicación porque viene de muchos años de entendimiento compartido. Él había conocido a mi padre. Había visto cómo mi padre construía lo que yo heredé. Y ahora me veía a mí sentada en esa silla, sin disculparme por ello. La reunión duró 2 horas. Cuando terminó me quedé un momento junto a la ventana, mientras los demás recogían y salían mirando la calle de abajo, el flujo de gente en la acera, los coches, el cielo de mayo que por fin había decidido ser azul, sin matices de metal. Pensé en la carta de mi padre, en aquella frase: «Cuando el momento llegue, Lucía confía en Rodrigo y en los números. Los números no mienten. Las personas a veces sí». Y pensé que mi padre tenía razón en lo de los números, pero que se había olvidado de añadir algo que también había que confiar en una misma, que los números, sin alguien que se pusiera de pie y los leyera en voz alta en una sala llena de gente, eran solo papel. Había tardado 42 años y 11 de matrimonio en aprender eso, pero lo había aprendido. La gente me pregunta a veces cuando cuento esta historia si lo que siento es rabia o si lo que siento es alivio, como si tuviera que ser una de las dos cosas, como si las emociones complicadas necesitaran caber en categorías simples para ser válidas. Lo que siento, si tengo que nombrarlo con honestidad, es claridad. La clase de claridad que viene de haber dejado de fingir que una situación era diferente de lo que era, de haber dejado de reducirme para que otro cupiera más. No hay victoria en eso, al menos no en el sentido en que se suele entender la palabra. No hay un momento de triunfo cinematográfico que lo resuma todo. Hay solo la acumulación de decisiones pequeñas, tomadas con la cabeza fría. Firmar el sobre. Llamar a Rodrigo a las 9 de la noche. Sentarse en esa silla de la sala de juntas. Poner las manos sobre la mesa. Y hay la comprensión que llega despacio y sin fanfarria de que el error más caro que cometí no fue guardar el secreto del fondo. Fue aceptar que el espacio que merecía ocupar era más pequeño de lo que era. Eso nadie me lo impuso.
Lo construí yo, ladrillo a ladrillo, en 1000 momentos en que elegí no decir algo, no pedir algo, no ser algo, que habría podido ser sin pedirle permiso a nadie. No me guardo rencor por eso, pero tampoco lo repito. Hay una cosa que mi madre me dijo cuando fui a buscarla al hospital el día del alta, cuando por fin la senté en el coche y pusimos rumbo a su piso de Valencia, con el sol de enero entrando por la ventanilla, y ella mirando la carretera con esa expresión serena suya, de mujer que ha visto mucho y ha decidido que la mayoría de las cosas no merecen más energía de la necesaria. Le había contado algo, no todo, pero suficiente, y cuando terminé de hablar, después de un silencio largo en que el coche comió kilómetros de autovía, sin que ninguna de las dos dijéramos nada, mi madre dijo: «Tu padre siempre supo que ese dinero ibas a necesitarlo, pero nunca pensó que lo necesitarías para esto». «¿Para qué pensó que lo necesitaría?», pregunté. Mi madre me miró. «Para lo que quisieras», dijo. «Solo para eso». Creo que esa es la mejor definición que he encontrado de lo que es heredar algo de alguien que te quiere. No una obligación, no un peso, sino la posibilidad. El espacio para hacer lo que quieras sin que nadie te lo tenga que dar. Lo que hace Marcos ahora no lo sé con exactitud. Sé que está trabajando en otra empresa más pequeña fuera de Madrid. Me llegó esa información a través de Rodrigo sin que yo la hubiera pedido, y la recibí con la misma neutralidad con que uno recibe la noticia de que ha cambiado el tiempo en una ciudad donde ya no vives. Elena Vidal. Según leí en una publicación del sector en enero de este año, dirige ahora una consultora propia. No sentí nada especial al leerlo. Solo la constatación de que la vida continúa, que las personas siguen, que las historias no terminan con un punto y final visible, sino con un desvanecimiento gradual hacia otras historias. La mía sigue. La Fundación Montero sigue. El Consejo de Vertax sigue reuniéndose cada trimestre y yo sigo sentándome en esa silla, ya sin sorpresa de nadie, ya sin necesidad de ningún dossier de revelación. El 34% sigue siendo el 34%. Los números, como decía mi padre, no mienten, y yo he dejado de encajar donde nunca cabí.